Dios te bendiga, hermano, Dios te guarde, y es que Dios es bueno y para siempre su misericordia, hermanito. Aquí me encuentro guiando para San Juan y quiero leerles una palabra que entró ahora mismo a través de un mensaje de texto. Dice: el rey no se salva por la multitud del ejército, ni escapa el valiente por la mucha fuerza. Vano para salvarse es el caballo, y la grandeza de su fuerza nadie podrá librar. A nadie podrá librar. Qué lindo, ¿ah? Y qué clase de realidad, qué clase de palabra más verdadera. De Jehová es la tierra y su plenitud, del mundo y los que en él habitan. A veces se nos olvida a nosotros como cristianos la grandeza y el poder sobrenatural que tiene Dios y el control sobre su creación. Y pensamos, mucha gente yo he escuchado hablando que si uno no tiene fe, que la mano de Dios no se mueve, que para aquí, que para allá, que esto, que aquello, como poniéndole limitaciones a Dios. Y la verdad del caso es que sí, hay ciertos reglones a seguir establecidos por Dios, pero hay otros que van por encima, como su soberanía. Jonás dijo: no voy para Nínive, esa gente son crueles, son perversos, y yo no voy para allá a predicarle a unos impíos. Sin embargo, por más que él intentó, corrió y escapó de esa realidad, terminó Dios en su soberanía haciendo y levantando una gran tormenta y creando una situación que terminaron arrojándolo en el mar, y lo tragó un pez, un gran pez, y lo arrojó en el sitio donde Dios quería que él fuera a predicar, y no le quedó más opción que hacerlo. Qué tremendo, ¿ah? Entonces, la soberanía de Dios va por encima de la misma fe. Qué increíble, brother. Gloria al santo nombre de Dios. Hay una escritura en la Biblia, no recuerdo si es el capítulo 10 de Isaías, versículo 5, hablando de Ciro, y se le llama Ciro, el rey de Asiria. Se le llama Asiria instrumento y báculo de mi furor. Dios hablando de Asiria, te he levantado para desarretar el reino, para romper, para esto, para aquello. Y dice, aunque él no lo pensará, así sea. El rey de Asiria, literalmente, estaba Dios utilizándolo para meter juicio a otras naciones. Y el rey de Asiria nunca conoció a Dios. Lo mismo Ciro. Dios levantó a Ciro y Dios utilizó con poder a Ciro para darle la libertad a los hermanos judíos que estaban cautivos por Babilonia, que había caído en aquel entonces, y Persia había tomado control de Babilonia. Era la potencia mundial, y Dios tocó el corazón de Ciro para soltar a los judíos que estaban cautivos. Y Ciro no se dio ni de cuenta. Nabucodonosor también, un poquito más atrás, se enalteció tanto y tanto que le cayeron los juicios de Dios, comía pasto como las vacas, y dice que Dios le devolvió la razón, y él miró al cielo y alabó al Altísimo, y entendió que Dios gobierna sobre todos los reinos, que pone reyes, que quita reyes, que hace lo que él quiere, y no hay quien detenga su mano. Palabra de Nabucodonosor, verso 35 del capítulo 4 de Daniel. O sea, literalmente Job no tenía control de aquella prueba. Aquella prueba no era de Satanás. Aquella prueba quien la provocó fue el mismo Dios. Y Job era un hombre perfecto, justo, santo, temeroso de Dios. Sin embargo, Dios quería probar hasta dónde él iba a llegar. Y lo hizo. Y le permitió a Satanás que fuese
atacado hasta ciertos puntos para probar esa fidelidad. Y es increíble que aunque Job lo perdió todo, nunca negó a Dios. Aunque cometió muchos errores en esa prueba, nunca negó a Dios. Y al final de la situación, Dios se le reveló como Dios soberano, que permite todas las cosas porque a Él le da la gana. Pero es un Dios que nos ama. Y cuando uno comprende que en vano trabajan los hombres y Jehová no está trabajando, cuando uno comprende que en vano vela la guardia, ¿me entiende? La palabra dice en el capítulo 20 o 21, el versículo 1 de Proverbios, no recuerdo muy bien, dice que como el repartimiento de las aguas, así está el corazón en la mano, así está el corazón del rey en la mano de Jehová. A todo lo que quiere, lo inclina. O sea, es tanta la soberanía de Dios, el control, que todo lo que Dios quiere hacer, de hecho es un texto en la Biblia que dice, todo lo que Dios quiere hacer en la tierra, lo hace. Un salmo, no recuerdo. Dios tiene tanto control que Él hace como Él quiere. Y justo allí en Babilonia, cuando estaba preso 70 años el pueblo de Israel, Dios levantó a Daniel, lo puso en gracia, como a José en Egipto, lo puso en gracia delante de Nabucodonosor. Y de la misma manera que a José le reveló los sueños y cayó en gracia y era el segundo al mando, Daniel también con guía estaba gobernando Babilonia. Los poderes sobrenaturales estaban sobre Daniel con un propósito. Dios tenía el control en medio de aquella aflicción. Y uno tiene que entender, como dice aquí, el rey no se salva por la multitud del ejército, ni escapa el valiente por la mucha fuerza, sino que nuestro socorro no viene de las montañas, viene de aquel que hizo los cielos y la tierra. Nosotros tenemos que comprender que la gracia, el poder y el amor de Dios excede nuestro conocimiento. Para que usted tenga una idea, yo tuve 20 años metiéndome droga, heroína, patas abajo, como un endemoniado gadareno. No había nadie que pudiera pararme. Intentaron cárceles, hogares de rehabilitación y un sinnúmero de cosas más. No pudieron. Yo mismo me desahucié y me entregué a esa maldad porque no podía librarme de esos demonios que tenía. Sin embargo, cuando menos yo lo esperaba, Jesucristo llegó a mi vida, me quitó las cadenas, cambió mi vida, me sacó del muladar, me puso en lugar espacioso, me dio inteligencia, cambió mi lamento en baile, gloria en lugar de ceniza, un río en lugar de un desierto seco. ¿Usted me entiende? La soberanía de Dios fue más grande que mi pecado. Y eso es lo que yo quiero que tú entiendas en esta hora. Que el Dios soberano sobrepasa la fe, sobrepasa tu pecado, sobrepasa lo imposible, que Dios tiene control sobre todo. Ahora bien, Jesucristo murió en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros por una sola razón. Nosotros no podíamos salvarnos a nosotros mismos. Y nos dejó un regalito que estaba profetizado en el capítulo 31 de Jeremías, que es el nuevo pacto. En el nuevo pacto, la Biblia dice que Dios establecerá un nuevo pacto con la casa de Israel. Y en ese pacto quitaré el corazón de piedra y pondré uno de carne. Dice la Biblia, pondré mi espíritu dentro de vosotros y haré que guarden mis estatutos. Pondré mi temor en ustedes para que no se aparten de mí. Nosotros por las propias fuerzas no podemos buscarle a Dios. Y Dios lo que hizo fue que vino a este mundo en carne para quitarle el control de las tinieblas a Satanás, que era el que él creía que tenía el control. Jesucristo vino como uno de nosotros para que nosotros no tuviéramos justificación. Para que no le dijeran, ¿por qué me creaste? ¿Por qué me traíste de este mundo de pecador? Que aquí no hay quien pueda meter mano, que esto es un desastre. Pues él mismo bajó y se metió al fogón, al fuego. Pero él, como es Dios, venció.
Y ahora, por su muerte y resurrección y su sangre que limpió todo el pecado de la humanidad, entonces nos regala ahora, a manera de elección, su Espíritu Santo. Y nosotros, los que hemos sido escogidos por Dios, nos dio este privilegio en el cual Él viene, nos da su Santo Espíritu y nos ayuda a que nosotros podamos seguirle, buscarle, honrarle. Y aún siendo cristianos nos cansamos, decaemos, pecamos, a veces cometemos errores y pecamos. Sin embargo, el glorioso Espíritu Santo profetizado en Jeremías y en Ezequiel, del nuevo pacto, que Dios lo pondría nuevo de nosotros, se encargaría de ¿qué? Pondré mi temor sobre vosotros y haré que no se aparten de mis caminos. Pondré mi Espíritu Santo para que no se aparten de mí. Eso es lo que dice la Biblia. Déjalo bien en Ezequiel y Jeremías 31 en adelante, el capítulo 32 verso 40 en adelante, y Ezequiel versículo 36 y 26. Os daré un corazón nuevo, quitaré el corazón de piedra. Qué tremendo. Entonces la soberanía de Dios es real. Ahora, nadie puede venir a mí, dijo Jesús, si el Padre no lo traere. Nosotros los que le servimos a Dios, fue que el Padre nos trajo a Cristo. Jesucristo dijo, nadie conoce al Padre sino el Hijo, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, y a quien el Hijo lo quiera revelar. Amén. Que alabo, Padre, creador del cielo y la tierra, porque escondiste estas cosas de los grandes y se las revelaste a los pequeñitos. Esto no te lo reveló ni carne ni sangre, pero sino mi Padre que está en los cielos. Bienaventurado eres, hijo de Jonás. ¿Entiendes? Padre, a los que me diste, tuyos eran y me los diste. Entonces, no me elegiste vosotros a mí, sino que yo elegí a vosotros. ¡Qué tremendo! Entonces, esto de nosotros, tal en el Evangelio, no fue idea mía, no fue idea de nosotros. Fue Dios, el Dios que estamos hablando, que en vano trabaja el hombre si Dios no está en el asunto. Fue Dios quien se metió en nuestro asunto y nos convirtió. Ahora bien, hay un pequeño problema que tenemos nosotros los cristianos, que una vez estamos perseverando y Dios nos acomoda en cierto lugar, nos quedamos ahí estoqueados. Y cuando aparecen nuevas pruebas y nuevas situaciones, volvemos y degradamos, porque yo le he hecho a Dios como a un Dios que no puede con esa prueba. Y volvemos y caemos en incredulidad. Pues para eso, como Dios sabía que ahí íbamos a fallar de esa manera, fue que Dios nos dio el Espíritu Santo para volver a redarguirnos, para volver a ministrarnos, para volver a levantarnos, ya que nosotros por nuestras propias fuerzas, nuestro corazón siempre va de continuo el mal. Entonces para eso se necesita que una regeneración, y la regeneración es una idea de Dios. Esto viene de Dios. A los que creen, Dios les ha dado potestad de ser hecho hijo de Dios, y no engendrado de sangre y carne, sino de voluntad de Dios, de Dios, de Dios. Dios es el que toma la iniciativa. Y esto es un grande principio que nosotros tenemos que aprender. La suerte se echa en el regazo, mas de Jehová es la decisión de ella. Dice la Biblia, el hombre piensa su camino, mas de Jehová es la respuesta de su lengua. Dios es el que tiene control. No se desanime. No piense que Dios no tiene control de esa situación que usted está enfrentando. Dios está permitiendo este corto mensaje para que pueda reavivar la fe que Él mismo le da. Se llama la fe de Jesús. Es la fe en Jesús, pero también es la fe de Jesús. D y E son dos cosas distintas. La fe en Cristo que tenemos nosotros, y la fe de ¿quién? De Jesús. Jesús es el autor de esa fe, autor y consumador.
en Jesús y de Jesús. La fe es este regalo sobrenatural que Dios nos ha regalado en su soberanía, que es mayor que esa misma fe. La fe es el instrumento del Dios soberano que nos da a nosotros para que nosotros podamos echar hacia adelante. Cuando Dios llegó a mi vida, yo había destruido mi vida por completo. Y yo saqué una ecuación matemática a ver de qué manera yo podía volver a levantarme de aquel desastre que yo había dejado a causa de la heroína y de todas aquellas cosas. Y por más ecuaciones, resta, suma, multiplica, divide y álgebra y todo, llegué a una conclusión: no voy a poder. Sin embargo, la fe en mí, producida por el Espíritu Santo, me decía: vas a poder porque Dios te dijo que va a poder. Mire qué cosa, hermano, para sorpresa mía, en aquel hospital psiquiátrico que yo estaba encerrado, escuché la voz en mi conciencia que me dio: levántate, no temas, esta vez lo vas a lograr. Para sorpresa mía, por creer en esa voz nada más, en mi conciencia, 5 años después, Dios no solamente me sacó de la droga y de todo el revolú, me hizo una nueva criatura, sino que restauró mi matrimonio, que era un desastre. Mi esposa le sirve a Dios, mi hija le sirve a Dios. Mi papá estaba medio frío, se reconcilió con Dios. Mi hermano estaba batallando a estar de pie. O sea, esto ha sido... O sea, yo no sabía que yo iba a estar predicando en la iglesia, que iba a estar predicando en distintos lugares. Yo no sabía que estas cosas Dios las tenía planificadas para mí. Pero Él las vio desde antes de la fundación del mundo. Ahí entra la soberanía, y en su soberanía Él me dio un regalito, se llama fe, pero la fe no es mayor que su soberanía. Por eso oramos: Padre, que se haga tu voluntad, porque la fe es un instrumento que trae gloria al Padre por creer en Jesucristo, pero su soberanía va por encima de mi fe. Amén. Dios es bueno y para siempre su misericordia. ¿Qué te quiero decir esto? La voluntad de Dios para tu vida siempre es buena. ¿Acaso eso no fue lo que dijeron los ángeles cuando el niñito Jesús estaba en el pesebre? Paz en la tierra y buena voluntad a los hombres. La voluntad de Dios es buena, es perfecta, es justa. La voluntad de Dios para tu vida es buenísima. Dios no quiere lo malo para ti, Dios lo quiere lo bueno. Y si usted está orando por algo y no lo logra alcanzar, como yo en estos momentos que estoy pasando una pruebita heavy que me tiene batallando, pues yo tengo que pensar siempre: la voluntad de Dios para mi vida es buena. Si esto está pasando y yo estoy cansado de pedirle esto, aquello, y no sucede, no es mi fe, es la voluntad de Dios que se está interponiendo en mi vida. Y la voluntad de Dios es mala quizás ante mis ojos porque uno quiere estar cómodo, esto son cosas materiales, pero la voluntad de Dios para mi vida no tiene que ver con la comodidad ni con lo material. La voluntad de Dios para mi vida es espiritual y Él quiere lo mejor para mí, y en algún momento todo será doble o triple mejor que lo que yo pensaba, hasta en lo material y todo. Pero tenemos que aprender a abrazar la soberanía de Dios. Cuando yo empecé en el evangelio, era un desastre tan grande, y Dios me entregó aquella pizca de fe que yo abracé, y todo fue como una escuelita hasta el sol de hoy, en la cual sigo aprendiendo. Y en aquellas primeras pruebas yo me turbaba, yo lloraba, yo fallaba, yo tropezaba. Obviamente, como sigo tropezando hasta ahora, pero ahora tropiezo muchísimo menos porque Dios nos va perfeccionando. Y siempre en mi conciencia yo seguía escuchando las voces. La voz de mi conciencia dirigida por el Espíritu Santo de Dios
que me decía que no, que confiara en Él, que no confiara en el dinero, que no confiara en cuánto dinero tenía en el banco, que confiara en su poder sobrenatural, en su amor. Y mire, y poco a poco fui entregándole, y cada vez que se me repetían las pruebas y lo que no era prueba y todo lo que venía, me daba de cuenta que Jesucristo tiene todo bajo control. Nunca me ha fallado. Siempre en cada situación, ya sea buscada o no buscada, ya sea la prueba de Dios, o sea la prueba del diablo, o sea la prueba que yo me la haya buscado porque cometemos errores, siempre la soberanía de Dios tiene el control. Y yo les digo más que eso, cuando yo estuve apartado, yo hice cosas malísimas, que yo debería estar preso en esa cárcel federal, porque estoy al lado de la cárcel federal. Ahí debiera estar yo, o yo debiera estar muerto. Pero ¿por qué no estoy como la mayoría de esos presos que están ahí apagados en la cárcel? Y yo estuve 19 veces en una cárcel, en cárceles distintas. Pero ¿por qué yo no estoy ahora mismo apagado en esa cárcel y estoy aquí? Porque la soberanía de Dios me guardó. No mi fe, la soberanía de Dios. Y yo quiero que tú entiendas en esta hora que el Dios soberano te escogió, que el Dios soberano está a favor tuyo, que el Dios soberano te guarda, que Dios tiene todo bajo control. Quita los ojos de esa prueba, quita los ojos de esa situación, confía en Dios, vuelve a la oración, vuelve a hablar con Dios, vuelve a entrar en una relación íntima con Él. Llénate del Espíritu Santo, no te llenes de las cosas de aquí abajo, porque ese es uno de los grandes problemas en los cuales nosotros perdemos y quitamos la mirada de Dios cuando ponemos la mirada en estas cosas de aquí abajo. Porque aquí abajo a veces pensamos que esto es eterno, que aquí esto, aquello y lo otro, y todo esto va a pasar, y usted podrá sentirse lleno de fuerza, lleno de sueños, pero un día usted va a estar ancianito que no va a poder, si es que Dios se lo permite, hacer nada, y lo próximo es la muerte. Pues para eso Jesucristo vino al mundo, para quitar ese temor a la muerte, para que entendamos que en Él tenemos la salvación. Confíe en la soberanía de Dios, que guiará sus pasos aún más allá de la muerte. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y yo diré a Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Y Él me va a librar del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas soberanas me cubrirá. Escudo y adarga es Dios para mí. Dios es bueno y para siempre su misericordia. Yo a veces me pongo a pensar en la ley del Antiguo Testamento y todas estas cosas en las que todo se estableció para que el pecado abundase, y por cuanto el pecado abundó, la gracia sobreabundó. ¡Qué tremendo! Dios introdujo la ley con un simple objetivo: que la gente reconocieran que eran unos pecadores, que la gente reconocieran que ellos no tenían el poder en sí mismos de cambiar. Lo único que la ley tenía que hacer era sacar el pecado para afuera, para que la persona pudiera decir, esto es lo que yo soy. Y una vez reconociendo, iba donde el sacerdote y se sacrificaba. Todo aquel que no andaba en esa línea andaba por las obras, en su intelecto y todas esas cosas. Pues el pueblo de Israel fracasó. Y la Biblia dice que esto no es del que corre ni del que quiere, sino de quien Dios tiene misericordia. Y entonces la Biblia dice, Dios endureció a todos para tener misericordia de todos. Por cuanto el pecado abundó, la gracia soberana de Cristo sobreabundó. Hermano, Dios es bueno y para siempre su misericordia. En el Antiguo Testamento, Dios se lo decía. No es por tus obras. Siempre se lo decía, yo soy bueno y para siempre es mi misericordia. En una ocasión se reunieron los enemigos, 3 ejércitos a pelear contra el rey Josafat. 3. Y usted sabe qué fue lo único que Dios le dio a Josafat y a sacerdote, a todo el mundo que hiciera, mientras Dios les daba la victoria sin ellos pelear.
Le digo, digan, Dios es bueno y para siempre su misericordia. Y es la misericordia del Dios sobrenatural, del Dios todopoderoso, la que Dios quiere que entiendas que está a favor tuyo. ¿Y qué es la misericordia de Dios? La misericordia de Dios es la conmiseración de Dios por el hombre que no puede salvarse a sí mismo, que el hombre que no puede dejar de pecar. Esa es la misericordia, es el amor de Dios regalado para las personas que nunca van a poder salvarse. Y Dios te dice, yo soy bueno y para siempre es mi misericordia soberana. Tú tienes que entender que Dios no está detrás de ti. Fallaste, pues no te bendigo. No, Dios ya sabía. La Biblia dice que Dios se acuerda que somos polvo. La Biblia dice que Él sabía todas estas cosas que nos iban a acontecer. Por eso estableció la gracia en Cristo Jesús. Por eso Él nos elige a nosotros y no nosotros a Él. Y una vez nos elige, nos hace renacer y en una nueva criatura. Y esa nueva criatura que viene del cielo y que no es de aquí y que no soy yo, porque ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí, no quiere pecar, aunque de vez en cuando comete errores. Pero los errores no es lo mismo que practicar el pecado. ¿Entiendes? Entonces tenemos una naturaleza redimida dentro de nosotros y tenemos esta realidad que caminamos en un cuerpo de pecado, el cual nosotros tenemos que estar en el espíritu todo el tiempo peleando contra esta naturaleza, en el espíritu, porque la Biblia dice que el hombre, la carne, no se sujeta a Dios ni tampoco puede. A mí me da mucha pena que muchas personas que piensan que bendito, son bien religiosos. Ellos piensan, hicieron 2 o 3 horas y ya Dios me apuntó en el libro de la vida y ya tú sabes, y es por lo que yo haga. Si yo dejo de hacer esto, se echaba esto. No, aquí es por la fe, justificados pues por la fe en Cristo. Tenemos paz para con Dios por medio de su Hijo Jesucristo, por medio del cual tenemos entrada a esta gracia tan grande, no de nosotros, sino de Dios, amén, del Dios soberano, el Dios soberano que está dándome palabra a mí en esta mañana, mientras conduzco, para que empieces a quitar tu mirada de tus pasos, de tus obras y de tanto esfuerzo y tanto fracaso, y empieces a poner tu confianza en el Dios soberano, que si lo hizo conmigo, lo hace contigo, que si lo hizo con otros amigos míos que estaban súper mal, también lo hace contigo. Así que mi hermano, Dios te bendiga y Dios te guarde. La paz de Jesucristo sea contigo. Amén.